Centro Cultural de Corozal y Oro 92.5 presentan Cultura Isleña. Noticias, comentarios, análisis y entrevistas sobre aspectos relevantes de la cultura puertorriqueña y latinoamericana. Tierra hermosa, tierra mía. Muy buenos días, amigas y amigos de su programa de siempre a las 9:30 por Oro 92.5 Cultura Isleña. Y les habla el doctor Ramón Luis Acevedo, siempre con ustedes a esta hora, a las 9:30, excusando al amigo Martín Rosado, que es coanimador y coproductor del programa y que está ya en su casa convaleciendo y que está muy bien esa convalecencia de parte de Martín. Esperamos tenerlo aquí la semana que viene, posiblemente. Y también en la compañía de Ismael Arroyo, que nos acompaña como de costumbre en los controles. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a contar acerca de cómo después de haber perdido el contacto con este invitado durante muchos años, pues finalmente recuperamos el contacto. Se trata de un ex estudiante mío que ahora es escritor y que de Corozal también, se llama Edwin Fontanes. Vamos a hablar con Edwin dentro de poco sobre sus proyectos en los Estados Unidos como editor, como ilustrador y como escritor de novelas y cuentos. Queríamos, antes de entrar a hablar con Edwin, pues enviarle un saludo muy particular, muy especial a todos los amigos que nos acompañaron el jueves pasado en la presentación del libro del Pedro Juan Ávila, su libro de cuentos. Allí estuvimos en la librería Norberto. Allí hicimos una presentación musical en que intercalamos algunas piezas de parte del grupo, del conjunto Matojo, ilustrando y relacionándolo con algunos de los cuentos que escribió Pedro Juan en ese libro, excelente libro, que de momento me perdonan, pero no recuerdo exactamente el título. Para mirarte más, algo así es lo que se titula. Un libro muy, muy influido por el bolero, está muy presente en los títulos, en las situaciones. Felicitamos a Pedro Juan, a quien tuvimos el domingo pasado aquí en una entrevista justamente promoviendo esa actividad de anoche. Así, los amigos que nos dijeron que iban a sintonizar este programa, y le enviamos un caluroso y afectuoso saludo. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Edwin Fontanes. Buenos días, Edwin. Buenos días, doctor Acevedo. Qué emoción y qué lluvia de recuerdo me trae estar con usted aquí compartiendo en esta preciosa mañana. Y también, antes que continúe, quiero enviarle un saludo especial a su audiencia de Cultura Isleña y también felicitarle por una labor de tantos años. Tantos años, sí, estamos celebrando el 40 aniversario. 40 aniversario, así que para mí es un honor estar aquí compartiendo con usted. Bueno, y yo le di clase a Edwin mi primer año de trabajo en la segunda unidad de Palmarejo, de Corozal. Y eso hace más tiempo que lo que tiene este programa. Yo creo que sí, sí. Bueno, pues usted fue un visionario porque trajo la tuna. Sí, y le doy, siempre estoy agradecido porque usted me permitió cantar en esa tuna. Sí. Yo era uno de los peores cantantes que tenía. No, me acuerdo una vez que en uno de los ensayos usted estaba escuchando, pero bien atento, y de momento dice, alguien está desentonando. Y yo dije, rayo, me encontró. Así que se acabó mi carrera de cantante en ese momento. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado la música, y cuando empecé a trabajar allí, había un estudiante de uno de los grupos que yo tenía, el de ustedes, yo creo que era. Sí, sí. Era noveno grado, ¿verdad? Noveno grado. Exacto, sí. Entonces, en ese grupo de noveno grado había un muchacho que tocaba la guitarra, que es Ramoncito Ortiz, ¿no? Exacto. Y que luego ya tiene su trío desde hace tiempo y ha sido muy exitoso como requintista. Lo hemos traído aquí también al programa. Bueno.
Y entonces, bueno, pues yo toco un poquito de guitarra y él toca también, pues tenemos aquí los muchachos para cantar y vamos a organizar una tuna y la pasamos bien, ¿verdad? Sí, aquellos tiempos eran inolvidables. Y participamos en distintas actividades de la misma escuela, de otras escuelas, así que, y el principal de nuestra escuela, don Carlos López, de León. Exacto, Mr. López, como lo conocíamos. Que siempre que decía que esa segunda unidad era la Universidad de Palmarejo, ¿te acuerdas? Sí. Pues muy orgullosamente nos presentaba en la tuna, ¿no? Está muy... Así que tenemos así esos recuerdos que de una época sana, muy sana, y que disfrutamos muchísimo. Bueno, Edwin, entonces háblanos un poco acerca de tu trayectoria. Luego, digamos, la escuela superior la hiciste en Corozal. No, de hecho, yo le debo mi carrera a mi tía Juanita, que en paz descanse. Uh-huh. Porque ella era siempre la persona que me estaba guiando. Uh-huh. Yo, como niño, al fin no tenía ninguna visión sobre lo que mi futuro me llevaba. Pero ella fue la que me guió y una vez que salí de Palmarejo, fui a la escuela de Luchetti en el condado. Ajá. Entonces luego hice mi bachillerato en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan. Bien, sí. Pero de ahí tenía la ambición de continuar estudiando, así que fui a Pratt Institute en Nueva York. Uh-huh. Y después de trabajar en varias empresas como ejecutivo, yo creo que el llamado del arte todavía estaba bien vigente en mí. Y también lo que no me daba cuenta era que yo me inicié como artista plástica, pero era el poder de la palabra lo que más me atraía. Y estando lejos de la isla, yo creo que ese deseo se intensificó y comencé a escribir más y más sobre la isla. Y de hecho, ¿tú te iniciaste entonces como ilustrador, como dibujante, como artista plástico? Como artista plástico. Pintor. Exacto. Pero, y yo comencé a escribir bien joven, pero esto ha sido algo bien interesante que acabo de descubrir relativamente recientemente. Y es que yo me acuerdo que mi primera historia, porque a mí me encantan los mitos taínos, los mitos griegos y romanos, y yo escribí esta historia tan elaborada. Y entonces se la llevé a un amigo para que me diera, para compartirla. Y esa persona me dice, ¿pero qué es esto? Esto no tiene ningún sentido. Y me destruyó. Y entonces dejé de escribir por mucho tiempo. Sí. Pero no, eso no se hace porque especialmente el problema puede ser uno como lector, ¿verdad? Exacto. Quizás es que uno no está espera algo que no es lo que el escritor quiere hacer. Exacto, pero especialmente para un niño, porque yo era 9 años y no tengo que decir lo peligroso que es hacer comentarios así a una persona que está creciendo y desarrollándose, pero he logrado sobrepasar eso. Entonces, actualmente vives en Virginia. Sí, ¿no? sí. ¿Y tienes tu propia casa editorial? Sí. ¿Y tú ilustras el libro, lo escribes? Y lo diseño. Y lo distribuyes. Exactamente, el mercadeo. Sí. Pero, doctor Acevedo, mi pasión y mi deseo por escribir sobre mi tierra es algo increíble. Entonces yo me especializo, por no usar otro término, es describir la naturaleza de la isla. Me encanta escribir sobre las tradiciones y la historia, pero también me gusta hacerlo con un toque mágico. Algo que y más en estos tiempos que necesitamos imaginación. Claro que sí. Y algo que nos traslade. ¿Y cuál es, digamos, el público hacia el cual tú te diriges principalmente? Bueno, esa es una pregunta excelente. Resulta que cuando yo hacía talleres de arte allá en las escuelas de Washington, pude darme cuenta de la ineficacia del sistema educativo, que por ejemplo hay una
un porcentaje de niños latinos y mayormente puertorriqueños, pero que no tienen un puente a sus raíces. Su padre sí. Sí, exacto. Pero entonces eso fue el foco. Exacto, ese fue mi misión, de escribir entonces para niños que, aunque no hayan nacido en Puerto Rico, puedan reconocer ese contacto de sus raíces. Y no solo con la intención de que lean, pero que también desarrollen orgullo por su historia, exacto. Cultura, su historia. Y también que aprendan a contar sus propias historias, también. Porque eso es lo importante. Y es importante eso porque tienen que fortalecer su identidad, exacto, ¿no? Frente a una sociedad que a veces es bastante hostil, ¿no? Exactamente. Y escribes en inglés y en español, sí, las versiones de tus libros en ambos idiomas. Sí. Bueno, antes de seguir, vamos a escuchar una historia. Fantástico. Sí. Es un pequeño cuento, pero que en realidad es una pieza musical de un cantautor hondureño excelente que falleció hace como un año atrás y que se titula Primer León. Ajá. Entonces lo que narra ahí el cantante, que es el propio Guillermo Anderson, él es cantautor, pues es la experiencia de cuándo fue que él vio su primer león, ¿no? en un circo que llegó a su pequeño pueblo en Honduras, ¿no? Así que vamos a escuchar entonces esa pieza musical y seguimos hablando acerca de tus libros, acerca de tus producciones y tu carrera tan interesante en los Estados Unidos, ¿verdad? Escribiendo para los niños de todas las edades. De todas las edades, exacto. Y vamos a hablar mucho más sobre eso y específicamente sobre algunos de tus libros. Fantástico. Primer León. Bueno, ahí tienen ustedes la historia que nos hace Guillermo Anderson sobre su primer león. Me recuerda a mí cuando yo era niño, que a mi pueblo de Corozal, pues llegaban unos circos, ¿verdad? Unos circos pobres donde el que recogía la taquilla pues era el trapecista o tocaba, qué sé yo, el tambor y que lo hacían todo y que los animales que tenían en realidad a veces eran unos perritos que hacían sus piruetas y demás, y que uno pues eso para uno pues era deslumbrante, ¿verdad? Después ya cuando uno crece pues uno empieza a recordar con pena la vida que uno se imagina de aquella gente del circo que iban de pueblo en pueblo y que vivían de manera muy pobre, ¿no? Bueno, Edwin, y entonces seguimos hablando acerca de tus obras. Aquí yo tengo una novela ilustrada, ilustrada por ti. Los dibujos son a lápiz, ¿verdad? A lápiz, sí. Me gusta mucho, con una cantidad de detalles. Aquí veo unas casitas pequeñas, de casas de madera. Sí, es el pueblito de Palo Verde. Palo Verde. Y ahí está, ahí veo un edificio que se parece un poco a la barbería de Corozal. Exactamente, buen ojo. Sí. Y así las ilustraciones me gustan mucho porque tienen cierta frescura, incluso hay elementos deslumbrantes a veces. Se titula El bosque iluminado esta novela, muy bien editada, muy bien, carpeta dura y todo. ¿Esta es tu novela más reciente? Mi más reciente, y yo creo que si no escribo otro libro, este tiene que ser mi trabajo definitivo. Te satisface mucho. Sí, porque es tiene un sabor tan y tan intenso a Puerto Rico, que eso es lo que me fue siempre mi inspiración, pero es también mi tributo a la isla y a su gente y al paisaje, obviamente. Y está escrita entonces en buena parte a base de tus recuerdos, ¿no? Oh, sí, bueno, sí. Está escrita también en el estilo de realismo mágico. Realismo mágico. Sí. Pero también yo tomo mucha inspiración sobre nuestros clásicos puertorriqueños, por ejemplo, como Tomás Blanco, Los Cinco Sentidos. Sí, el doctor Manuel Alonso, el Jíbaro. Yo siempre me voy
a los clásicos. Okay. Y de ahí es que ha nacido este deseo de continuar enriqueciendo humildemente el panorama literario puertorriqueño y especialmente para niños, porque la misión mía también es invitar a una audiencia joven a que comiencen a leer. Y nos gustaría que nos leyeras algunos pasajes de la novela, pero que nos dijeras antes, en general, de qué trata, ¿no? Ok, bueno, empezando por el bosque, por el título, El bosque iluminado, es básicamente un simbolismo que representa ese espacio, vamos a decir, personal, en el que todos tratamos de encontrar nuestro centro, nuestra paz y nuestra felicidad. Entonces, pero en el contexto de la novela es actualmente un bosque en Corozal, donde todos los personajes se encuentran en una ocasión y en otra, entonces descubren algo sobre sus vidas. Pero lo que es especial sobre el libro es que está inspirado en un evento real. Y fue que cuando mi tía Juanita murió, yo vine a la isla a darle mi último despedida, y apareció este gatito en casa de mi mamá, y ese animal no se quería separar de mí. Y yo decía, yo no me voy a llevar otro animal más, porque no me voy a llevar otro animal más. Pues adivine qué, ese animal está conmigo en Virginia. Sí. Pues entonces, eso fue una historia que estaba germinando por mucho tiempo, porque no me atrevía ni a tentarlo siquiera, intentarlo, escribirlo. Pero después del año, me tomó 5 años de hecho escribirla. Sí, es una novela bastante extensa. Sí, pero me siento bien orgulloso de ella, y también, como le estaba diciendo, de la trama. Parte de una de las historias es la relación del animal abandonado con la del niño. Y entonces en momentos como que los dos caracteres sirven de un espejo hacia el otro. Y ambos están buscando su paz a través de su compañía, quizás. También, ¿verdad? Exacto. Sí. Pero también viaja a través del tiempo, y es como las olas del mar, que va y viene. Pues nos gustaría que nos leyeras algún pasaje, el que tú escogieras de la novela. El bosque iluminado. Ese bosque tendrá algo que ver allá con el Monte Choca de Palos Blancos. Bueno, quién sabe. Hemos entrevistado a Alberto y hemos hablado mucho, nos solidarizamos mucho con ese proyecto del Monte Choca. Pues le voy a enseñar. El libro también está escrito en un estilo, por ejemplo, que uno de los personajes, ella es un hombre ya de avanzada edad, y entonces él recuerda su pasado y ese evento especial que cambió su vida. Y entonces él, como se ve a través del libro, todos esos recuerdos están plasmados en un diario, y es como sabemos más sobre el personaje. Así que este capítulo es bien pequeñito, bien cortito. Se llama Los últimos apuntes en el diario de Mateo. Siento mi corazón detenerse cada vez que pienso en ella, y no existe nada que ahogue la angustia que de pronto invade mis sentidos. Aún vivo en el constante conflicto de no haber estado allí con ella cuando más me necesitó. En momentos como ese, trato de encontrar consuelo en mi convicción de que ella siempre supo que yo la quería profundamente. Tampoco puedo evitar sonreír cada vez que contemplo al joven y bellísimo cerezo rosado que se eleva elegante en medio de la cama amarilla de margaritas silvestres, alegrando la parte más soleada del jardín. Esa esquina del jardín, inundada de luz y los cantos de pájaros, es también el mismo lugar donde mariposas se posan a degustar del arbusto de algodoncillo en flor, el cual arropa con su sombra
al bañadero de pájaros que se mantiene constantemente ocupado. Dicho oasis de agua fresca es el sitio de aseo preferido por las palomas y los arrendajos azules que con el vigoroso batir de sus alas salpican el agua de las alargadas y verdes hojas de los racimos de lirios del valle que cubren el suelo. Tampoco puedo evitar estremecerme al recordar que precisamente en ese lugar del jardín, bajo el cerezo rosado y el algodoncillo, rodeada de margaritas, de mariposas y arrendajos azules, es también donde ella descansará por toda la eternidad. En ese instante, deseo creer que ella también le encantaría esa esquinita soleada y que estaría complacida con mi decisión. A pesar de que aún no puedo detener el torrente de emociones que el pensar en ella me provoca, una vez más me propongo contar la historia tal y como yo la recuerdo. Contarla antes de que comience a olvidarla y la vejez también me obligue a retar mi mente, mi existencia y cada parte de mi vida. Tampoco quiero olvidar cómo por fin logré sobrevivir el duro golpe de su ausencia y cómo ella, finalmente, también me ayudó. Aunque ya han pasado tantos años desde que murió, todavía me pregunto, ¿fue ella quien puso en marcha tal cadena de eventos? Después del largo paso del tiempo, aún prefiero creerlo así. La coincidencia había sido demasiado grande y el momento profundamente misterioso. Hoy por fin me siento en paz porque mis sueños ya no son tristes. Debo confesar que ya tampoco me burlo cuando escucho a la gente decir el amor llega en muchas formas y puede materializarse en sitios inesperados, y que tampoco me siento avergonzado de admitir que un animal, de hecho un animal abandonado, me ayudó a curar la herida profunda que ella me dejó con su ausencia. Por eso no quiero nunca olvidar su historia, porque si la olvido, la olvidaré a ella también. Quiero pensar que fuese su último acto de amor. Ahora más que nunca quiero creer que verdaderamente existe un paraíso. Ahí arranca la novela, ¿verdad? Porque despierta la curiosidad del lector por conocer qué pasó y cuál es esa historia. Qué bien. Y antes de que se me olvide preguntarte, ¿cómo se consiguen tus libros? Bueno, buena pregunta. Yo tengo mi propio website, se llama exitstudio.com, que de hecho pueden visitarla e imprimir actividades para sus niños. También no solo pueden saber sobre mis libros, pero también mis actividades con la comunidad, porque yo trabajo con niños. En la comunidad. Sí. Y me encantan los niños. Qué bien. Y yo creo que también yo tengo la misma mentalidad, ¿no? Sí, hay que ser un poco niño para uno trabajar con ellos. A mí me gusta muchísimo también. Yo disfruté, siempre recuerdo una charla que le di a unos niños de primer grado sobre cuando mi hijo estaba en primer grado. Me invitaron y era con diapositiva y terminó dando la charla a él. Sí, así sitio mismo. Que habíamos visitado, pero fue una buena experiencia. Fíjate, hay una versión en inglés de esta novela. Sí, de hecho la versión salió en inglés originalmente 2 años atrás y también fue premiada, así que... Muy bien, y entonces en esta hermosa isla es otro de los libros que tú dices ese parece ser el libro preferido de todo el mundo, porque de hecho todo el mundo escribe, casi todo el mundo escribe sobre los taínos, pero yo me concentré, básicamente cuando aprendemos sobre los taínos siempre lo primero que aprendemos es, cuando llegaron los españoles. Pero el enfoque mío era, ¿y qué pasaba antes? Ese mundo antes de la llegada de los españoles. Ese mundo virgen, ese mundo sano y progresivo, vamos a decir. Y hay otros libros aquí, por ejemplo, Hadas, Sirenas y Sapos. Sí, ese es del libro de poesías. Y es también dedicado y inspirado en la vegetación, la naturaleza puertorriqueña. Muy bien. Sí. Y otros Camila quiere escribir, yo te prometo. Sí.
Edwin, la verdad que tenemos muchísimo más que hablar, pero se nos ha acabado el tiempo. Ya caramba. la media hora se fue rapidísimo. ¡Ave María! Pues tenemos que volver. Tienes que volver y quiero que repitas tu dirección electrónica para el que esté interesado en alguno de estos libros. ¿Sí? Fantástico. Bueno, nuevamente es exit, como de salida, exitstudio.com. Y también elbosqueiluminado.com. Así pueden saber todo lo de mi trayectoria. Muy bien, pues te felicitamos de todo corazón por haber encontrado tu vocación. Gracias, se ve gracias. Que indudablemente a ti te gusta lo que estás haciendo. Gracias, todo lo hago por mi gente. Estás haciendo una aportación muy significativa, muy importante para las comunidades latinas y puertorriqueñas allá en Estados Unidos. Así que nos despedimos en este momento. Qué pena. Nos despedimos del programa con la idea de que cuando vuelvas a Puerto Rico, vuelvas al programa. Agradecemos aquí la dirección técnica del amigo Ismael Arroyo y se despide este servidor de ustedes, el doctor Ramón Luis Acevedo, hasta el próximo domingo en otro programa de Cultura Isleña.